Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. La pandemia del COVID-19 y la cuarentena ordenada por el gobierno nos obligan a analizar nuestras finanzas públicas para no tener problemas en el largo plazo. Hablemos de esto. En este momento tenemos un grupo de situaciones generadas por el COVID-19. En primer lugar, el gasto público ha subido sustancialmente. Por otro lado, la recaudación previsiblemente va a caer más de un 8 a 10% este año, lo que hace prever que nuestro déficit va a ser importante. Va a ser necesaria inversión adicional en el sector salud. Y los bonos familiares y el apoyo que debe dar el gobierno para reactivar la economía va a generar alto nivel de gasto público. Siendo esto así, resulta necesario tener claro qué sigue. Sobre esto hay dos temas que tocar. Uno, reducción del gasto público. Es necesario que el Ministerio de Economía haga una revisión del gasto y entremos en una etapa de cuarentena presupuestaria. Es decir, necesitamos ajustar el gasto en aquellos puntos en los que no es necesario, sobre todo teniendo claro que el presupuesto fue diseñado antes de esta pandemia y sobre la previsión de una recaudación tributaria mucho mayor a la que vamos a tener. Entre las medidas que otros países como Colombia han tomado es la creación de una contribución de solidaridad de los sueldos de los funcionarios públicos, aquellos que en ese país ganan más de lo que sería un equivalente a unos $2.600 aproximadamente. Y se le está aplicando a los montos superiores a eso tasas que van del 10 al 15%, lo cual puede ser una solución que deberíamos analizar. La otra solución, evidentemente, para reducir el gasto público es reducir parte de la burocracia estatal. Debemos recordar que se había estimado que el gobierno anterior había aumentado el aparato estatal en más de 90.000 personas, cifra que seguramente está por debajo de la cifra real. La segunda parte de la situación fiscal fuera del gasto es la parte de ingresos. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando básicamente de impuestos. Hay cosas que deben pasar y cosas que no deben pasar. Empecemos por decir que no debe pasar. Algo que preocupa mucho a las empresas, a las medianas y a las grandes principalmente, es qué va a pasar cuando la administración tributaria acabe su cuarentena. ¿Va a iniciar cobranzas coactivas masivas? Recuerden que la situación es preocupante para la mayoría de empresas. El tema tributario y una cobranza exagerada de los impuestos sin tomar en cuenta la realidad puede ser la gota que derrame el vaso y haga perder cientos de puestos de trabajo innecesariamente. Entonces resulta importante que la administración tributaria afine la puntería para tratar de ir hacia esos bastiones de informalidad y de evasión que había permitido durante 2 décadas el contrabando y la informalidad, y le dé un aire a esos contribuyentes formales que han sostenido la recaudación durante más de 3 décadas. ¿Qué otra cosa no debe pasar? Aumentar los impuestos a la actividad productiva en un momento tan difícil para la economía resultaría altamente contraproducente. Asimismo, estos llamados impuestos a la riqueza, de la manera como se han venido comentando, serían no solamente improductivos, sino contrarios a todo esquema de inversión. Eso no significa que no haya espacio para aumentar los ingresos tributarios. Se debe analizar la posibilidad que el oro, recuerde que somos el 6º productor de oro, suba de precio sustancialmente en este año y poder crear un impuesto a la sobreganancia. Es posible crear un impuesto a la herencia. Es posible diseñar esquemas tributarios que no desincentiven la generación de puestos de trabajo ni la inversión en la economía. Hay situaciones coyunturales, como la brusca caída del precio internacional del petróleo, que puede dar cabida a que los impuestos a los combustibles y la gasolina puedan aumentar de manera que la caída de precio internacional no se plasme al 100% en el precio de la gasolina local. Asimismo, se pueden generar shocks de ingresos fiscales, dando amnistías tributarias para que los ingresos no declarados, que es una gran cantidad en la economía peruana,
puedan ser subsanados pagando un porcentaje de impuestos. Un fraccionamiento que elimine intereses y multas para los litigios enormes que tienen las empresas puede dar cabida a un shock de ingresos para el año 2020. Es importante que las medidas sean analizadas pensando no solamente en aumentar la caja fiscal, sino en especial mantener puestos de trabajo y no generar una ruptura en la cadena de pagos. Comparte este video y síguenos en redes sociales.